Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a hacer el tema de triángulos, rectángulos, oblicuángulos y triángulos isósceles y equiláteros. ¿De acuerdo? Miren, muchachos, a ver. Clasificación de los triángulos según la longitud de sus lados. Usted sabe que los triángulos se clasifican de dos formas, de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus medidas, ¿sí o no? De acuerdo a sus lados tenemos al triángulo esqualeno, isósceles y equilátero. Y de acuerdo a la medida de sus ángulos tenemos a los triángulos rectángulos, oblicuángulos, ¿sí? Y dentro de los oblicuángulos están los acutángulos y los obtusángulos, ¿ya? Vamos por partes, a ver. Según la medida de sus lados, tenemos al triángulo escaleno. A ver, ¿cuándo se dice que un triángulo es escaleno? Un triángulo es escaleno cuando todos sus lados son diferentes. Miren, aquí este lado del triángulo mide A, este lado mide C, este lado mide B. Esto me indica que todos sus lados son diferentes, o sea, tienen diferentes medidas. Y si todos sus lados tienen diferentes medidas, también todos sus ángulos tendrán diferentes medidas, ¿de acuerdo? Ese es un triángulo escaleno, aquel triángulo donde todos sus lados son diferentes y también todos sus ángulos son diferentes, ¿ok? Bien. Ahora, el triángulo isósceles. ¿Cuándo se dice que un triángulo es isósceles? Un triángulo se dice que es isósceles cuando tiene dos lados iguales. Dos lados iguales. Y al tener dos lados iguales, también tendrá dos ángulos iguales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá miren, tengo el triángulo ABC. Este lado mide A y este lado mide A. Significa que estos dos lados tienen igual medida. Y también dos ángulos iguales, miren, alfa, alfa. Significa que estos dos ángulos, alfa y alfa, son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un triángulo isósceles. Es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y en consecuencia también tendrá dos ángulos iguales. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo es un triángulo equilátero? El triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales. Y al tener todos sus lados iguales, es obvio pensar también que tendrá todos sus ángulos iguales. Pero ángulos iguales de cuánto cada uno? De 60, ¿me entiendes? 60, 60, 60. ¿Por qué 60? Y 60 acá, 60 acá. ¿Por qué? Para que todo me sume 180. ¿No? Es lo que vale un triángulo, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren, acá este triángulo mide este lado mide A, este lado mide A, el otro lado mide A. Tiene todos sus lados iguales. Y también 60, 60, 60, todos sus ángulos iguales. Ese es un triángulo equilátero. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Eso era según la clasificación de acuerdo a sus lados. Ahora vamos a ver de acuerdo a la medida de sus ángulos. Tenemos al triángulo rectángulo. ¿Cómo reconoces a un triángulo rectángulo? Muy fácil. Cuando tú puedes ver aquí un cuadradito, este cuadradito me indica que es un ángulo recto y mide 90 grados. ¿Ya? Ese es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahora, el triángulo rectángulo, aparte de tener este cuadradito, también tiene dos ángulos, ¿sí o no? El ángulo alfa y el ángulo beta. Por propiedad, estos dos ángulos, el alfa y el beta, van a sumar 90. ¿De acuerdo? No te olvides. 90. ¿Sí? Alfa más beta, 90. ¿Sí? Ahora, también en un triángulo rectángulo aparece dos catetos y una hipotenusa, ¿cierto? Y aquí se cumple el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ok? Eso se cumple en un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Estas dos propiedades. ¿Estamos? Bien. Ahora, triángulos oblicuángulos. En triángulos oblicuángulos tenemos a dos tipos, a los triángulos acutángulos y a los triángulos obtusángulos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo se dice que un triángulo es acutángulo? Cuando posee sus ángulos agudos. ¿Y qué significa que sus ángulos son agudos? ¿Qué medida tomarán? Mayores que 0 y menores que 90. O sea, alfa tiene que ser mayor que 0 y menor que 90. Beta también, mayor que 0 y menor que 90. El ángulo teta también, mayor que 0 y menor que 90. Si tú ves que los tres ángulos son mayores que 0 y menores que 90 cada uno, se dirá que es un triángulo acutángulo. ¿Ya? Y acá, ¿cuándo se dice que un triángulo es obtusángulo? Cuando posee un ángulo obtuso. Aquí, por ejemplo, el ángulo beta es un ángulo obtuso. ¿Qué significa que sea obtuso? Que va a ser mayor que 90 y menor que 180. Solamente posee un ángulo obtuso, ¿de acuerdo?
No dos ni tres, solo un ángulo obtuso, ¿ya? ¿Y qué pasarán con los otros dos ángulos, el alfa y el teta? Ah, ya, el alfa y el teta tienen que ser agudos, ¿cierto? ¿Y qué significa agudos? Mayores que cero y menores que 90. Es decir, alfa y teta son agudos, mayores que cero y menores que 90. Y solamente el ángulo beta va a ser mayor que 90 y menor que 180, ¿ya? Ese es un triángulo obtusángulo. ¿Ya, jóvenes? Bien, hasta ahí con la teoría, ¿todo bien? Muchachos, hasta ahí la teoría, ¿todo bien? A ver. Sí, Borum, ya. Muy bien, ahora vamos a pasar con los problemas. Bien, atento por favor, ¿ya? Miren, acá tenemos un triángulo, el triángulo ABC me dice que es equilátero, ¿de acuerdo? Y me pide calcular el valor de X. Jovencitos, habíamos dicho que un triángulo equilátero cumple con dos cosas. La primera es que todos sus lados son iguales, ¿correcto? Todos sus lados son iguales. Y la segunda es que todos sus ángulos son iguales, pero de 60 grados cada uno, ¿correcto? Ahora, en este problema, ¿cuál de los dos me sirve? Los lados no, me sirve los ángulos, ¿cierto? Entonces, miren, en un triángulo equilátero, como les decía, cada ángulo mide 60 grados, cada angulito, ¿cierto? 60 grados, o sea, 60 grados mide aquí, ¿no? 60 grados también mide el otro ángulo, el de aquí, 60 grados, ¿cierto? Y el otro ángulo también medirá 60. Pero tú dirás, profe, el otro ángulo tiene 2x. Ah, ya, entonces, ¿cómo tienen que ser ellos dos? Iguales, pues, muchacho, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este ángulo A también medirá 60. 60, 60, 60. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. Pero acá el ángulo A también mide 2x. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, lo vas a tener que igualar, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, acá me está diciendo que el triángulo ABC es equilátero, ¿no? Es equilátero. Ya. Y si es equilátero, ¿qué habíamos dicho? Que todos sus lados son iguales y también que todos sus ángulos son iguales. Es decir, que el ángulo A va a ser igual al ángulo B y el ángulo B va a ser igual al ángulo C. Y cada uno de ellos va a valer 60, ¿de acuerdo? 60, 60, 60. Pero yo puedo ver aquí que 2x entonces va a ser igual a 60, ¿cierto? 2x igual a 60. Y de ahí, muchachos, de ahí que voy a sacar. Y de ahí que digo, el 2 está multiplicando el x, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Sería 60 entre 2, 30, ¿no, jóvenes? Y mi respuesta sería 30. ¿Está bien? ¿Todo bien, no? ¿Preguntas ahí, jóvenes? A ver. No, Borum, ya. Ninguno dice. Ya, por favor, de resto, si no puede hablar, también puede escribir, ¿ya? Ya, eso fue el primer ejercicio. Vamos ahora con el segundo ejercicio, muchachos. Miren acá. En la pregunta 2 me pide calcular el valor de x y me está diciendo que en el triángulo rectángulo ABC, el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, me dice recto en B. ¿Qué significa esta palabrita recto en B? Significa que en el vértice B va a ir el ángulo de 90 grados. ¿Ok? El ángulo de 90 grados. Y le vamos a poner allá. O sea que justo en el vértice B va a ir el cuadradito que me representa un ángulo recto, ¿de acuerdo? Ahora, si nos acordamos y miramos arriba, hemos dicho que en todo triángulo rectángulo, ¿sí? La suma del ángulo alfa con el ángulo beta me va a dar 90 grados, ¿cierto? 90 grados, se cumple esta propiedad, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, mire aquí, en este triángulo rectángulo, este ángulo 30 con el ángulo de arriba que es x más 10, lo voy a sumar
y lo voy a igualar a 90 grados, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces digo, en el triángulo rectángulo, ¿qué voy a decir ahí? Que se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Que el ángulo x más 10 más el ángulo 30, eso me va a dar 90 grados. Y de ahí digo, x más 10 más 30, 40, ¿no? Y eso va a ser igual a 90. Tú sabes que ese 40 está sumando. ¿Cómo pasa al otro lado? Muy bien, restando. Entonces voy a decir, x va a ser igual a 90 menos 40. 90 menos 40. Y eso será 50, ¿no, jóvenes? 50. Muy bien. Eso sería mi resultado. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Ya sabe que si tiene alguna duda, me avisa, por favor. Ninguna pregunta, ¿no, muchachos? Hablen, por favor, díganme algo. Escríbanme si tienen alguna duda. Ninguno. Ya. Ok. Pasamos ahora entonces a la pregunta número 3. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 3? Miren, jóvenes, en la pregunta 3 me pide calcular el valor de x y me dice que AB es igual a BC. O sea, AB, que es este segmento, es igual a BC. Ah, ya. Entonces, me está diciendo que en este triángulo, este lado AB va a ser igual a este lado BC. Bueno, son iguales, o sea, tienen igual medida. Como no sabemos qué medida es, le vamos a poner símbolos, ¿ya? Símbolos iguales. Entonces le colocamos símbolos iguales. Por decir, si acá le doy un puntito, en el otro también tendré que ponerle el puntito, ¿de acuerdo? Esto me está representando que estos dos lados del triángulo tienen igual medida. Ahora, este es un tipo de triángulo. ¿Qué triángulo será? ¿Triángulo isósceles, escaleno, equilátero? ¿Cuál será? Bueno, viendo acá, jóvenes, como tiene dos lados iguales, entonces va a ser un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque recordemos que en un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, ¿cierto? Tiene dos lados iguales. Y si tiene dos lados iguales, por supuesto que también tendrá dos ángulos iguales. Es obvio, ¿no? Dos lados iguales, dos ángulos iguales. Tres lados iguales, tres ángulos iguales, de 60 cada uno. Tres lados diferentes, tres ángulos diferentes. ¿De acuerdo? Estamos siguiendo simplemente la lógica. ¿De acuerdo? Entonces, como yo tengo aquí dos lados iguales, también tendrá dos ángulos iguales. Entonces, como aquí el ángulo A mide 26, entonces el ángulo C también medirá 26. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso lo vamos a subrayar. Entonces, aquí vamos a subrayar que hemos colocado este ángulo que también va a ser igual. Lados iguales, entonces ángulos iguales, ¿ya? Muy bien. Ahora, muchachos, vamos a explicar aquí. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que el triángulo ABC es isósceles. ¿De acuerdo? Es isósceles. ¿Por qué? Porque tenía dos lados iguales, ¿no? Y si tenía dos lados iguales, también tendrá dos ángulos iguales. Entonces, yo diré que el ángulo A va a ser igual al ángulo C. ¿De acuerdo? Al ángulo C. Y cada uno medirá 26 grados. Ahora, si usted se da cuenta acá, jovencitos, aquí voy a utilizar una propiedad fundamental, una propiedad básica, ¿no? En donde me dice, el ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores. No sé si se acordarán. Repito, en todo triángulo, el ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores. En este caso, ¿quién es el ángulo exterior? 2x. ¿Y quiénes son los dos ángulos interiores? 26 y 26.
Entonces, ¿cuál sería mi ecuación aquí? Que voy a decir que 2x va a ser igual a 26 más 26, ¿de acuerdo? Eso es por una propiedad, ¿ya? Esa propiedad es la propiedad del ángulo exterior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a decir? Que 2x es igual a 26 más 26, ¿ya? Y de acá digo 2x es igual a 52. Ese 2 se está multiplicando, como pasa al otro lado, dividiendo. 52 entre 2, 26. Y ese sería, jovencitos, mi resultado, ¿ya? ¿Ya, muchachos? Muchachos, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta en la 3 o en la 2 quizás? Dígame, ¿ah? Cualquier cosa dígame, por favor. ¿Sí o no? Bien, voy a continuar. Pregunta 4, jóvenes. Pregunta 4. Me pide calcular el valor de x. Miren, aquí yo tengo dos triángulos. El triángulo ABC y este triángulo más delgado, ¿no? CD, por decir acá le vamos a poner un vértice. CD, ¿ya? Entonces, miren, yo tengo aquí dos triángulos. Ya. Ahora, me está dando un dato. Me dice que AB es igual a BC. A ver, AB es igual a BC. Ya. Y me pide calcular X, ¿no? Ya, jóvenes, mire, en este triángulo, en el triángulo ABC, me está diciendo que AB es igual a BC. Entonces, yo no sé qué medida tienen, ¿sí o no? Pero como me está diciendo que son iguales, le voy a poner símbolos iguales. Puede ser puntito, dos palitos, un palito, lo que usted quiera conveniente, ¿ya? Entonces aquí le voy a poner yo puntito. Entonces aquí a AB le pongo un puntito negro y al otro también le voy a poner ese mismo puntito negro, ¿ya? Con esto estoy representando que, más abajo ya, con esto estoy representando que estos dos triángulos, perdón, estos dos lados son iguales, ¿cierto? Ya. Entonces, jovencitos, si me da estos dos lados son iguales, ¿qué me está queriendo decir? Que es un triángulo que isósceles o no. Claro, isósceles. ¿Por qué es isósceles? ¿Por qué? Porque este lado AB es igual a este lado BC. Entonces, recuerden que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Y si tiene dos lados iguales, es obvio pensar que también tendrá dos ángulos iguales. ¿De acuerdo? Si aquí el ángulo A es 70, el ángulo C también tiene que ser 70. ¿Ya? Entonces, ahí le voy a poner 70. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí vamos a colorear esto. Ahí está, ¿no? He puesto ese ángulo ahí. ¿Ya, muchachos? Ahora, entonces, triángulo isósceles. ¿Qué hemos dicho entonces? Que el ángulo A es igual al ángulo C y cada uno de ellos mide 70, ¿cierto? 70. Ya está. A ver, ¿quién me está escribiendo por aquí? Alberto dice sale 24. Vamos a ver, Alberto, si tienes la razón, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, ahora, una vez que hemos puesto 70 acá también, porque este ABC es un triángulo isósceles, ¿no? ¿Cierto? Entonces acá, vamos a poner así. Mejor así. Ya. Ya. Entonces borramos esto. Colocamos esto mejor, ¿ya? Ya. Ahí está. El triángulo ABC es isósceles. Ya. Ahora bien, voy a utilizar, miren aquí por favor en el triángulo delgado que está aquí SD, ¿de acuerdo? Puedo ver que tengo un ángulo exterior que es 70 y dos ángulos interiores, que es el 46 y el X, ¿no? Entonces voy a utilizar, jovencitos, la misma propiedad
que utilicé en la pregunta 3. La propiedad del ángulo exterior, ¿ya? La misma propiedad. ¿Cuál sería mi ángulo exterior? 70. ¿Cuál serían mis dos ángulos interiores? 46 y X, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir entonces? Que 70 es igual a ¿quién? A la suma de 46 más X, ¿ok? Entonces voy a decir, por la propiedad del ángulo exterior, ¿sí? Que voy a decir que 70, que es mi ángulo exterior, va a ser igual a ¿quién? A 46 más X. Ahora, ese 46 pasa a restar al 70, ¿cierto? Sería 70 menos 46, ¿cierto? 70 menos 46. ¿Y cuánto es 70 menos 46? Claro, como alguien me dijo por ahí, 20, 24, ¿sí o no? ¿Correcto? 24, ¿sí o no, Alberto? Claro que sí, muy bien. Entonces mi X va a ser igual a 24, ¿ok? ¿Está bien, jóvenes? Dígame. Bien, vamos bien, me parece, ¿no? Ya. Vamos con la pregunta 5, muchachos. En la pregunta 5 me pide calcular X más Y. Miren, yo tengo aquí un triángulo, el triángulo SLT. Aquí voy a aplicar la propiedad básica. ¿Cuál es la propiedad fundamental en el triángulo? Que la suma de sus ángulos internos es igual a 180, ¿sí o no? Esa es la propiedad, ¿no? A ver, voy a sumar suma de ángulos, ángulos internos, internos. ¿Cuánto me da esa suma? 180, ¿sí o no? Entonces voy a sumar. Aquí, x más 15, ya empiezo, x más 15, más arriba, 12 más y, porque ojo, x más 15 es el ángulo S, no es solo x, no es solo 15, es x más 15, ¿de acuerdo? Arriba, no es solo 12, no es solo y, el ángulo L es 12 más y, ¿de acuerdo? 12 más y más el ángulo 50, ¿cierto? Y eso lo voy a igualar, usted ya sabe muy bien, a 180, que es lo que vale un triángulo. Ahora, sumo las variables, es decir, las letras. X más Y más 15 más 12, 27. 27 más 50, 77, ¿sí o no? Y eso va a ser igual a 180, ¿está bien? Ahora, ese 77 está sumando. ¿Cómo pasa al otro lado? Restando, ¿sí o no, jóvenes? Restando. ¿Qué digo? X más Y es igual a 180 menos 77, ¿cierto? Ahora, X más Y va a ser igual a la resta de 180 menos 77. ¿Y eso cuánto será? Muy bien. 103, ¿verdad? 103. ¿Y qué me está pidiendo? X más Y. ¿Y qué he calculado? X más Y. Salió directo, ¿no, jóvenes? Salió 103, ¿ok? Salió directo el problema. No era necesidad de calcular el X solito y el Y solito, porque a mí me pide la suma, ¿de acuerdo? Y la suma sale 103, ¿ya? Bien, muchachos, a ver, ¿cómo vamos hasta ahí? Díganme algo, por favor, no se queden callados. Escríbame algo, díganme algo. ¿Cómo vamos, Marco, Rey, Rose, Vicky? ¿Quién más está por ahí? A ver. Borum. Profe, Dime, Marco. ¿esto va a venir en el examen o no? Claro, pues Marco, todo va a venir.
Va a venir todo. Profe, ¿y Dime, va a dar voluntario? balotario, es lo mismo, ¿quién? Rose, ah, ya. Me está hablando No, Rose. yo, Vicky. Ah, Vicky, son los temas que está colgado en Class Live. Pero no creo que, mira, para ser honesto, voy a, son 6 temas, 7 temas, ¿no? Ya. Sobre todo los 5 últimos temas, ¿ya? Los 5 últimos temas. Voy a buscar un problema de cada uno. Ah, Eh, ok. y los 5 últimos temas y una pregunta por cada tema. Ya. Este, ¿Qué más, jovencitos? ¿Alguna pregunta? Bien, la tarea. ¿Cuál va a ser la actividad? Miren, la actividad, jovencitos, dice acá tarea para la casa. Obviamente usted no tiene este libro, para empezar. Ya, yo lo voy a colgar en Class Live. Ya, esta tarea va a estar en la plataforma. Puede ingresar, por favor, ahí y ahí lo va a ver. Ya, pueden ingresar, ¿no? Saben ingresar. Me imagino que todos a estas alturas ya saben ingresar a Class Live, ¿no? Ahí lo bajan, ya el video también va a estar colgado. Y toda la clase que hemos hecho el día de hoy, muchachos. ¿Ya? Eh, no sé. Mira, los problemas que son parecidos aquí, tarea para la casa, son lo que hemos hecho, ¿no? Sí, son parecidos. Por ejemplo, aquí en la pregunta 1, ¿qué me dice? Calcula X si AB es igual a BC. AB igual a BC. ¿Qué me está diciendo esto? Que los lados son iguales, ¿cierto? Pero este lado AB mide 4X y el lado BC mide 32. Simplemente tienes que igualar y hallar el valor de X. ¿Ya? Y así, ¿no? Por ejemplo, la pregunta 2 me dice calcular X en el triángulo rectángulo PQR recto en Q. ¿Qué significa recto en Q? Que aquí va a ir un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Justo en el Q, ¿no? Y luego, ¿qué vas a hacer? Como es un triángulo rectángulo, vas a sumar 37 con X y lo vas a igualar a 90, ¿no, muchachos? ¿Cierto? No sé, alguna pregunta que me quieran hacer de la tarea o algo que no quedó claro, jóvenes, por favor, díganme. Bueno, como nadie me dice nada, ya jovencitos, escúchenme. Por favor, la actividad, tema 6 me están debiendo. Tema 5, tema 4, tema 3, tema 2, tema 1. ¿Ve? La verdad que no sé cómo vamos a hacer, muchachos. Se van a salir jalados. Después no se quejen. ¿Eh? No me están presentando nada. Bueno, jovencitos, voy a ir terminando con la clase. A ver, escríbanme algo. ¿No? Claro, Rose. Todo está en Class Live. Desde el tema 1 hasta el tema 6 está en Class Live. Y hoy día voy a subir este tema, que es el tema 7. ¿Ya? Todo está ahí, Rose. Mira ahí. Los videos, la tarea, absolutamente todo. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Si es que no pueden enviar por Class Live, por favor, reenvíen a su tutora. Ya ellos me lo va a enviar a mí, pero siempre háganle acordar, porque a veces se le puede pasar. ¿Ya? ¿Algo más, muchachos? Marco, ¿alguna pregunta? No, Ya. Rey, ¿alguna pregunta, Rey? Rey. Bueno, Rey no responde. Rose, ¿alguna pregunta? No sé. ¿Quién más está? Vicky, ¿otra pregunta? No, profe. No, ya. Bueno, chicos, a ver, ¿quién me está preguntando acá? A ver, puede inscribir también, a ver. No, dice Rose. Ya, listo, jóvenes. Si no hay más preguntas, vamos a ir terminando con la clase, jóvenes. ¿Ya? Vuelvo a repetir, todo esto que hemos hecho el día de hoy, la resolución va a estar en Class Live. Muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, nos estamos viendo entonces. Cuídense y hasta la próxima. Chao. Chao, profe. Chao, Vicky, cuídate.